les voy a contar una historia. La historia de una de las riquezas más grandes de México en cuanto a flora. La historia e importancia de los pinos en México. Quédate para saber más acerca de estos majestuosos árboles. Hola, bienvenidos a este programa donde abordamos temas referentes a los bosques, ecosistemas naturales y medio ambiente en general. El plebe del bosque. El día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a hablar de la historia, importancia y diversidad de uno de los géneros, no de música, más importantes dentro de la diversidad de especies de árboles en México, los pinos. Porque claro, desde niños nos han dicho, México es un país megadiverso, pero ¿cuántas veces cada uno de nosotros voltea a ver de qué trata toda esta diversidad? Hoy les voy a contar parte de toda esta gran diversidad con la que cuenta México. Como ya hemos abordado en anteriores ocasiones, para efectos de estudio y comprensión de la diversidad floral, los botánicos y taxónomos gustan de dividir y clasificar las cosas, lo cual hace la tarea de entender toda esta diversidad más fácil. Dentro del estudio de las plantas con sistema vascular solemos dividirlas en dos grandes grupos, las plantas con flor y las plantas sin flor. A las primeras les llamamos angiospermas y a las segundas gimnospermas, y saber esto es clave para entender todo lo que viene, pues dentro de lo que es la evolución de especies y el transcurso del tiempo en nuestro planeta, de los dos grandes grupos, las primeras en aparecer y evolucionar hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día fueron las gimnospermas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentar algo rápido, que es que de los dos grandes grupos, las primeras en evolucionar hayan sido las gimnospermas, no significa que todas las plantas que conocemos, estas fueron las primeras en aparecer. Hubo antes plantas sin sistema vascular, plantas con los primeros indicios de sistema vascular, helechos, etc. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos pues. Podemos continuar. Dentro de las gimnospermas, que en los sistemas de clasificación más comunes es una subdivisión, existe un grupo o subconjunto que conocemos como pinofita o coníferas, que vendríamos a llamar una clase. Y aquí va otro paréntesis. Hablar de divisiones taxonómicas puede llegar a marear un poco. Algunos taxónomos de la vieja escuela siguen usando un sistema tradicional que ayuda a entender parte de lo que estamos hablando, pero en la actualidad y con los avances en análisis genéticos, cada vez es más confuso seguir el rastro de cómo dividir y clasificar a las especies, pero para efectos prácticos vamos a hablar de las coníferas como una clase dentro de las gimnospermas. Y es en este conjunto, las coníferas, que localizamos a nuestros amigos los pinos. Por el nombre de esta clase se darán cuenta de por qué agrupamos a estas plantas aquí. Las coníferas son aquellas plantas que no tienen flor y que su semilla se desarrolla dentro de un estróbilo al que conocemos comúnmente como cono, de ahí el nombre de las coníferas. Y una vez sabiendo esto, podemos decir que las coníferas son de la clase de plantas más antiguas que existen hasta nuestros días, y dentro de esta clase encontramos órdenes, como los pinales, los araucariales y los cupresales, y dentro de estos órdenes encontramos a las familias, y dentro de las familias encontramos a los géneros, y siguiendo este camino taxonómico encontramos a los pinos dentro de la familia de las pináceas, la cual está dentro del orden de los pinales. Ya ven, porque mucha gente no se acerca a aprender estos temas, porque seguir todo este rastro taxonómico para encontrar una especie, y luego dentro de las especies están las variedades, etc. Y a veces los taxónomos o los biólogos, los que estudian este tipo y los botánicos, no se ponen de acuerdo de cuál es la variedad de cuál especie entra en cuál, y así, y así, y así. Por eso es un poquito difícil entender estos temas, pero no imposible. Y quizás sea por toda esta clasificación un tanto confusa, que para la persona que no esté familiarizada con estos temas, a todas las coníferas simplemente les llame pinos, porque es el nombre más famoso de todas estas. Ya saben, las coníferas, y pues porque también comúnmente solemos ver un árbol verde, que está verde todo el año, que no pierde sus hojas, y lo vemos con forma cónica, y por error siempre llamamos a estos árboles que vemos con esta imagen como pinos. Después de esta masterclass en taxonomía y evolución, podemos hablar ahora sí de los pinos, el tema que nos tiene reunidos aquí el día de hoy.
Como casi todo en el estudio del origen de algo, no se tiene certeza del momento preciso en que se originaron los pinos. Según el doctor Enrique Guízar Nolasco de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, el origen de los pinos se remonta al Triásico tardío, en la Eurasia, ya saben, cuando se separó la Pangea y empezó la deriva continental, uno de los dos supercontinentes o macrocontinentes que se dieron a partir de la separación de la Pangea. En ese momento, lo que hoy conocemos como Norteamérica, Europa y Asia se encontraban formando un solo continente, que es el que les digo, la Eurasia. Esta teoría no es desmentida por Jesse Perry, autor del libro Los Pinos de México y Centroamérica, quien menciona que después del Triásico, entre el Mesozoico y Cenozoico, hasta el Pleistoceno se desarrollaron las rutas de migración de los pinos entre América, Europa y Asia. Y fue a mediados del periodo Cenozoico que los pinos llegaron a México, en el Mioceno. Vaya, cuando estaba escribiendo esto no me había dado cuenta de lo un poquito complicado de que es seguir este camino, hablando de las eras geológicas y de los periodos y todo esto. Y este fue el momento clave, porque fue en esta etapa donde también se formaron las sierras Madre Oriental y Occidental en México, las cuales fueron usadas por los pinos para recorrer México de norte a sur. Y eso fue lo que ayudó a que México se convirtiera en un centro de diversificación de pinos, pues aquí viene otro punto clave. A finales del Pleistoceno ocurrieron varias glaciaciones, lo que hizo que los pinos ya establecidos en México se adaptaran a distintos climas y recorrieran todo México de norte a sur y de sur a norte. Y la aparición de la faja volcánica transmexicana hizo que el material genético de los pinos de las Sierras Madre se combinara, dando origen a alrededor de 49 especies de pino en México, 42% de las especies totales que hay en el mundo y de las cuales 55% son endémicas de México, haciendo de este país uno de los centros más importantes de diversificación de este género. Haciendo que de esta manera podamos encontrar pinos en zonas áridas, templadas y cálidas. Y saber esto es importante, se estarán preguntando allá en casita, pero claro que sí. Y aquí hablando, haciendo un paréntesis, no leyendo lo que escribí para este episodio, tal vez no entendieron un poquito qué pasó con las glaciaciones. Bueno, cuando llegaron los pinos a México, todavía no se formaban las... Bueno, ya que les voy a contar parte de esa historia. Cuando llegaron los pinos a México, todavía no se formaban las sierras madre que conocemos hoy en día, la oriental, la occidental y la Sierra Madre del Sur. Llegaron y se establecieron en México por las primeras glaciaciones. Y por glaciaciones que no eran seguidas una de otras, como las que ocurrieron en el Pleistoceno, que ya les mencioné. Es entonces cuando los pinos se adaptan a México, se adaptan a ese clima tropical. Pero cuando se forman las sierras madre, se suben a las sierras madre de los pinos como tal y lo usan como caminito. ¿Por qué? Porque es en este momento cuando ya empiezan las glaciaciones seguidas una de otra y entonces el hemisferio norte se enfriaba, o la parte que conocemos ahorita como Canadá y Estados Unidos se enfriaba mucho, se congelaba y entonces esto hacía que empujara a los pinos hacia el sur, haciendo que poblaran todo México. Una vez que poblaron todo México y una glaciación se acababa, se volvía a calentar y subían otra vez. Y esta es parte de una teoría de cómo llegaron los pinos a México. Se dice que llegaron por la Sierra Madre Oriental, si estoy en lo correcto, y que en la primera glaciación, y que en la segunda regresaron al norte de México, y después en la glaciación que siguió, se regresaron ahora por la otra Sierra Madre, haciendo que se diversificara el género y que hubiera híbridos, que hubiera nuevas especies, y así fue como poblaron de norte a sur y de sur a norte México. Pero fue hasta la aparición de la faja volcánica transmexicana, ya saben, donde está el nevado de Colima, el nevado de Toluca, los volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl, el pico de Orizaba, la Malinche. Toda esa faja volcánica fue la que conectó las sierras madre, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, haciendo que el material genético que estaba en una se combinara con la de otra, y pues por eso en esa parte de México es donde hay más diversidad como tal de pinos, y donde hubo más diversificación del material genético.
Sabiendo que los pinos se han adaptado a casi todos los climas que hay en México y que hay una diversidad de especies y material genético, nos puede ayudar a entender qué podemos hacer para frenar de cierto modo las consecuencias del cambio climático. Pero para eso falta un poco, espérenme tantito. Porque primero hay que resaltar esa cuestión, que los pinos los podemos encontrar en casi todo México, debido a su gran capacidad de adaptación y por la diversificación que mencioné hace unos momentos, es posible encontrar por lo menos una especie de pino en cada estado de la República Mexicana, con excepción de Tabasco, Campeche y Yucatán. Los dos primeros por ser estados con un suelo pantanoso y que se inundan cada semana, y Yucatán por tener poco suelo. Tenemos pinos entonces que crecen desde los 200 metros sobre el nivel del mar, como es el caso de Pinus ocarpa, y pinos que crecen hasta los 4100 metros sobre el nivel del mar, que vendría a ser el Pinus hardeggi, teniendo así un intervalo altitudinal de más o menos 3900 metros. Y como lo mencioné hace unos instantes, se encuentran en climas tropicales, teniendo al Pinus caribea variedad hondurensis, subtropicales, teniendo como ejemplo al ya mencionado Pinus ocarpa, en climas templados, donde se ubica la mayoría como Pinus patula, Pinus greggi, Pinus layophila, etc. Templados fríos, teniendo al Pinus hardeggi o culminícola, y templados semiáridos, como Pinus embroides, el cual es el que se ocupa principalmente para producir piñón. Y es esta fácil adaptación del género Pinus lo que hace que pueda tolerar temperaturas extremas. María Luisa Santillán de Ciencia UNAM menciona: los pinos son un género de árboles muy tolerantes a condiciones extremas de clima, no solamente a la sequía de un desierto, sino también al frío extremo, porque tienen estructuras celulares que les permiten soportar esas condiciones. Estructuras celulares que se desarrollaron y evolucionaron durante este periodo de diversificación que mencioné hace unos momentos. Asimismo, son plantas pioneras, es decir, son los primeros que se establecen cuando hay un incendio o una erupción volcánica, ya que pueden surgir en suelos muy pobres, pues ellos mismos van reacondicionando el propio suelo. Para definir un poco más lo que es las plantas pioneras y las sucesiones ecológicas, ya tenemos un capítulo aquí en el Plebe del Bosque, el cual es reforestar con especies exóticas y nativas, donde hablamos un poco de lo que es la sucesión ecológica. La doctora Alejandra Citlali Moreno del Instituto de Biología de la UNAM dice lo siguiente: hablando en términos de sucesión ecológica, después de un incendio, los pinos, por lo general, son de los primeros en establecerse y generan condiciones que permiten que las demás especies empiecen a llegar. Además, con las hojas que se caen, forman alfombras y se descomponen muy lentamente. Eso cambia las características de temperatura y humedad y químicas del suelo. Aquí, haciendo un pequeño paréntesis, yo como ingeniero forestal les puedo decir que sí, que las hojas de los pinos se descomponen lentamente, haciendo que el suelo formando como tal un colchoncito que permita que las semillas de otras especies o de los mismos pinos se puedan almacenar ahí y que puedan esperar la siguiente época de lluvias o que esperen las condiciones climáticas necesarias para que se puedan desarrollar. Y esta es otra ventaja de los pinos. Y pues al final esto hace que los pinos, esto hace de los pinos una especie ecológicamente importante. Pero esperen, que hay más. Los pinos, al formar masas puras o asociaciones con encinos entre otras especies, son una fuente importante de ingreso para los silvicultores, pues es la especie favorita maderable y la más comercializada en el país, por sus características anatómicas, su versatilidad y su, entre comillas, fácil establecimiento. Digo entre comillas porque pues establecer un árbol, el que sea, no es fácil. Como ya lo he mencionado varias veces en este su podcast favorito, no es fácil establecer como tal cualquier especie de árbol donde nosotros queramos. Hay que seguir lineamientos, hay que seguir pues lo que es la biología, lo que es la ecología de la especie, etc. Y bueno, además de que no son los únicos beneficios económicos. Aparte de la madera, de los pinos podemos extraer resinas con múltiples usos, productos no maderables como iniciadores para encender el carbón, leña o piñón, la semilla de algunas especies de pino como Pinus embroides. Además de que algunas especies de pino como el Pinus ayacahuite o el Pinus embroides también se usan como especies para árboles de Navidad.
Los árboles de Navidad son muy importantes en este espacio, ya les dedicamos 2 episodios, vayan a escucharlos, están muy interesantes. Y bueno, terminando esto de lo que qué tan ecológicamente importantes son los pinos económicamente, ahora toca hablar de qué tan importantes son para salvar el mundo y evitar el cambio climático. ¿Cómo es que la diversidad de especies de pino puede ayudarnos a frenar ese problema? Y esto lo aprendí hace unos años mientras llevaba genética forestal, bueno, se llamaba genotecnia forestal, que era como una introducción al mejoramiento genético de los árboles. Pero pues, tratando de simplificarlo, la realidad es más complicada que lo que voy a mencionar. Pero en términos simples, la diversidad de especies puede ayudarnos a encontrar híbridos, que vendrían a ser cruzas entre especies buscando que el resultado sea una combinación de las características de los progenitores. Y aquí va un ejemplo. Supongamos que necesitamos una especie de pino que crezca rápido, pero en una zona semiárida. Y supongamos que en la naturaleza no tenemos una especie natural que cumpla con dichos requisitos. Lo que podríamos hacer es buscar generar un híbrido a partir de 2 especies, una que tenga un rápido crecimiento y otra que se desarrolle en zonas semiáridas. Por eso es tan importante la riqueza y diversidad genética, y por eso es importante aprender de estos temas, porque lamentablemente muchas especies de flora, ya no solo de pino, se están perdiendo información, se están perdiendo ejemplares y en general se está haciendo que sea más difícil conocer nuestro entorno y sus necesidades. Andando un poco más en este tema. Voy a tomar agua, disculpen ustedes. Bueno, lo que pasa aquí, como les digo, la realidad es un poquito más difícil de lo que estamos mencionando aquí. O sea, y como les mencionaba, ya no es solo las especies de pino, ya es las especies de flora y fauna que tenemos en todo México. Actualmente sí se está viviendo una crisis del clima, de cambio climático, pero pues muchas personas, no vamos a decir nombres, claro, muchas personas no están prestando la atención debida a casi todos los temas que envuelven todo esto. E incluso muchas de las personas que estudiamos esto ignoramos qué se está haciendo del otro lado para frenar este tipo de cambios climáticos. Este tipo de acciones que afectan o que contribuyen al cambio climático, perdonen ustedes. Pues sí, o sea, yo no soy experto en agua, pero hay gente que es experta en agua y está viendo lo de las sequías. Hay gente que es experta en emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Y yo no me considero experto, pero sí un poco iniciado en estos temas de lo que es el mejoramiento genético, lo que es la diversidad de flora de México, principalmente de árboles. Y pues cada uno con la suma de las acciones se puede hacer algo para poder frenar un poco los efectos de este cambio climático. No hay una solución, y aquí ya poniéndonos un poquito más serios, no hay una solución como tal para evitar este cambio climático. Hay soluciones y casi todas esas soluciones, o todas, se tienen que encontrar buscando información, educándonos, sabiendo un poco más, conociendo un poco más, no simplemente teniendo buenas intenciones, porque a veces las buenas intenciones pueden terminar perjudicando lo que estamos haciendo o el trabajo que estamos haciendo. Como ejemplo de estas buenas acciones o buenas intenciones, tenemos lo que ya hemos mencionado en este espacio reiteradas veces. Lo que pasa cuando queremos plantar una especie de árbol en un lugar donde no va a crecer. Gastamos recursos económicos, gastamos recurso humano en plantar esa especie. ¿Para qué? Para que al final del verano se termine muriendo, porque no seguimos este tipo de lineamientos que ya hemos mencionado para poder plantar una especie de árbol en determinado lugar. Y es esto: antes de tener buenas intenciones, tener buenas intenciones debe ser el motor para poder conocer un poquito más, para poder informarnos de estos temas y para poder hacer un poquito más por nuestro planeta, teniendo conocimiento científico. Ya saben, no se alejen de la ciencia. Yo sé que este tipo de temas pueden aburrir a más de uno, pero si llegaste hasta aquí, no olvides compartir este contenido e invitar a tus conocidos a saber más de estos temas, a conocer y a darle la importancia que se merecen, porque algo más triste que perder flora y fauna es no conocer lo que estamos perdiendo. Muchas gracias por escuchar este episodio.
Para la realización de este me basé en mi poco conocimiento de dendrología y botánica forestal, en el libro de Jesse Perry, Los pinos de México y Centroamérica, en el artículo titulado Una visión actual de la diversidad y distribución de los pinos en México, de Arturo Sánchez González, etc. Ya saben que si les quedó alguna duda o quieran comentar algo acerca de este contenido, no olviden seguirme en redes sociales, @elplebe del bosque para estar en contacto. Adiós.